Eh, Estamos transmitiendo, ya se está sumando gente, 16, 18, cuando quiera. Voy a esperar unos segundos antes de partir, para que puedan entrar. Ya. Buenas tardes, mi nombre es Alfonso España, soy investigador de Horizontal. Muchas gracias a todos por asistir a este seminario online, en donde podremos profundizar en la sociedad civil y las donaciones. Y, por supuesto, su importancia en el contexto de la pandemia y después de la pandemia. En esta instancia nos acompañará Magdalena Ninat, quien es directora y fundadora del Centro de Filantropía e Inversiones Sociales de la Universidad Adolfo Ibáñez, Javiera Parada de Un Camino es Posible, y Juan Cristóbal Romero, director ejecutivo de Fundaciones Hogar de Cristo. Antes de comenzar, me referiré brevemente a un estudio que publicamos en Horizontal, basado principalmente en la investigación de Ninat, Vallespín y Vitar, recientemente publicado. Luego haremos 2 rondas de preguntas de 4 minutos cada una, para finalizar con preguntas del público. Para que ustedes sepan, en la plataforma de Zoom hay un icono en donde pueden realizar preguntas, las cuales van a poder ser recogidas una vez finalicemos con las rondas de preguntas. Voy a comenzar con la presentación del estudio que recientemente sacamos en Horizontal. El Estado no se la puede solo. Esta es la frase que resume la importancia que tiene la filantropía y que tendrá una vez salgamos de la crisis y aumente la pobreza y el desempleo, ya que esta se define como la donación en tiempo y recursos para el bien público por parte de personas o instituciones que se orientan mayoritariamente a grupos que componen la sociedad civil. En otras palabras, la filantropía representa un canal de inversión pública a través de privados que voluntariamente transfieren bienes en virtud de un tema de interés público. Hay distintos factores que explican por qué en una sociedad hay más o menos filantropía. Si nos vamos a lo estructural, uno podría indicar que la cultura, la valoración de la responsabilidad cívica con el bienestar de la sociedad y la confianza interpersonal son factores de suma importancia para que se generen este tipo de acciones. Pero si damos un paso más allá, que es lo que hizo Ninat, Vallespín y Villar en su estudio, observaremos que el marco regulatorio de la filantropía representa un alto costo de entrada para que estas acciones se lleven a cabo, desincentivándolas. En el caso de Chile, particularmente, el grado de integración que poseen las normas que regulan las donaciones es bajo, lo que se puede corroborar al observar que son 9 las legislaciones principales que componen el sistema de donaciones. Así también, la definición de beneficio público y causas elegibles que hay en la ley no da cuenta de todas las organizaciones que efectivamente producen beneficios públicos. Esto es sumamente importante y por distintas razones. La definición de organizaciones de interés público guarda relación con cuáles son las áreas en las que se fomentará la acción filantrópica y cuál es el criterio central de la legislación en la obtención del estatus de donataria autorizada. Por otra parte, las causas elegibles, que representan la amplitud o limitación de las causas que son incluidas en la legislación para que las organizaciones puedan recibir donaciones con incentivos tributarios, son regulados con normas específicas para temas como educación e instrucción, cultura, artes y patrimonio, fines sociales, deporte, reconstrucciones post-catástrofes, y hay ciertas normas para instituciones específicas como bomberos o Sename. Sin embargo, el cuidado del medio ambiente, la salud o derechos humanos carecen de normas que incentiven las donaciones, por lo que los fines autorizados dentro del marco legal aún no son lo suficientemente amplios ni exhaustivos como para reflejar las actividades filantrópicas actuales de la sociedad civil y que representan indudables bienes de interés público. Los procedimientos que deben realizar las organizaciones para obtener el estatus de donataria autorizada, es decir, para recibir donaciones con incentivos tributarios, son complejos. El marco regulatorio de nuestro país se caracteriza por ofrecer incentivos diferentes y procedimientos diferenciados de acuerdo con el tipo de propósito o fines de las organizaciones sin fines de lucro. De hecho, señalan Ninat, Vallespín y Villar, varias de las regulaciones indican que el estatus para recibir donaciones no se establece para la organización, sino para un proyecto determinado por la organización sin fines de lucro y aprobado por un ente público con diferentes reglas, aumentando la complejidad y los costos procedimentales para las organizaciones. Por último, los incentivos tributarios de las causas elegibles requieren ser mejorados. Las 9 legislaciones principales al respecto contienen reglas diferenciadas, no coherentes entre sí, orientadas a incentivar distintos tipos de contribuyentes según cada ley. Así, cada una de las legislaciones principales que componen el sistema de donaciones cuenta con normas propias, especifica un fin particular, instaura reglas y procedimientos que se deben cumplir para dicho fin, y el tipo de participantes convocados a participar según las diferentes leyes.
En consecuencia, en el caso de nuestro país, estamos ante un sistema de donaciones que, además de disperso, es excluyente, en tanto cuenta con criterios de elegibilidad e incentivos tributarios variables según las causas o fines filantrópicos, con procedimientos complejos para el registro de las donatarias autorizadas y alta discrecionalidad del Ejecutivo en el otorgamiento de incentivos. Todo esto deviene y expresa inequidades en diferencias de trato y beneficios tributarios entre las organizaciones sin fines de lucro. Entre las razones del por qué Chile posee bajos niveles de integración legal y superposición de normas se encuentra la propia dinámica política en torno a las donaciones, la que se ha caracterizado por responder a cada situación que requiere convocar los aportes privados. Así, se promulga una legislación ad hoc estableciendo reglas del juego diferenciadas con las preexistentes. Algunos ejemplos notables son las legislaciones ad hoc para la visita del Papa, la realización de la COP25, o los aportes que se buscaron reunir para las MIPYMES cuyas ventas se vieron perjudicadas a raíz de los eventos producidos desde el 18 de octubre en adelante. Dichas leyes, buscando un fin loable, crearon condiciones para donar que eran más favorables respecto a las regulaciones que habían, profundizando la inequidad existente en el sistema actual. En respuesta a esto, en 2014, el Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley que buscaba crear un régimen unificado para los beneficios tributarios por donaciones efectuadas a entidades sin fines de lucro. Sin embargo, dicho proyecto aún se encuentra en el primer trámite legislativo sin mayor discusión. Vale decir que el problema existente en las donaciones, dispersión de normas, superposición, entre otros, que desincentiva la filantropía, se vincula con la agenda de modernización del Estado, que desde Horizontal hemos estado impulsando, al igual que otros centros de estudios, en la medida en que trata del rol que cumple el Estado en las oportunidades que tienen las asociaciones humanas de cooperar entre sí. Las dificultades que posee la filantropía para su óptimo desenvolvimiento perjudican la inversión social, implicando una pérdida de valor no solo para las organizaciones sin fines de lucro, sino también para quienes se benefician directamente de ellas. Lo mismo ocurre en el ámbito de las inversiones, según señala la Comisión Nacional de Productividad, donde el marco regulatorio no es eficaz ni coherente, perjudicando la formalización, aplicación, visión en el tiempo y coordinación entre las agencias que las tramitan. Por último, señalar que si bien es urgente que el Estado ofrezca mejores servicios en términos de cantidad y calidad, dicha responsabilidad no solo le compete a él. También es necesario que desde la misma sociedad civil puedan surgir aportes superiores en aquellos aspectos en los que el aparato público no logre desempeñarse adecuadamente, ya sea por razones culturales, de confianza o de acumulación de conocimientos. En este sentido, un mayor desarrollo de los aportes privados a la filantropía contribuiría a fortalecer a las organizaciones sin fines de lucro, complementar los recursos públicos, a la vez permitiría otorgarle una mayor continuidad a la labor de estas instituciones en el tiempo, haciéndolas más sostenibles y con mayor autonomía de los gobiernos de turno. Por lo tanto, en este documento insistimos en que la revisión regulatoria es necesaria en este contexto, en tanto pueda eliminar reglas obsoletas o simplificar las pertinentes, en aras de facilitar la relación del Estado con las personas y empresas, y también entre las asociaciones propias de la sociedad civil, manteniendo los resguardos que sean necesarios. Para mayor detalle, pueden entrar al sitio de Horizontal y descargar el estudio que se encuentra en el sitio web. Ahora, sin mayor preámbulo, vamos a pasar a las rondas de preguntas. Quisiera preguntar primero a Juan Cristóbal Romero, luego a Javiera Parada y posteriormente a Magdalena Aninat. Desde su experiencia, ¿cuál es el valor que tienen las organizaciones de la sociedad civil y por qué habría que fomentar las donaciones? Hola Alfonso, hola Javiera, Magdalena. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. A ver, las organizaciones de la sociedad civil de alguna forma permiten reflejar la pluralidad de nuestra sociedad. También una oportunidad es una plataforma donde experimentar soluciones a problemas complejos, y también es tender puentes, generar vínculos entre distintos actores de la sociedad. En concreto, uno podría definir la contribución de la sociedad civil en 6 puntos. Lo voy a mencionar, que tengo acá escrito. Pues anticiparse al Estado en la solución y visibilización de algunos problemas de interés público, focalizar las acciones en grupos de situaciones de mayor vulnerabilidad, me refiero especialmente a las que trabajan en áreas sociales, colaborar con el Estado, complementar su labor en diversas áreas, desarrollar acciones innovadoras por su condición, la flexibilidad que tienen frente a la administración pública, y desarrollar modelos que son fácilmente adaptables a política pública. Muchas de las soluciones que hoy día han desarrollado el Estado
tienen su origen en la sociedad civil. Me refiero a materias de educación, infancia, personas en situación de calle, droga, en fin. Y también es muy importante porque movilizan recursos provenientes de distintas fuentes que adicionan financiamientos al Estado, lo complementan y aumentan la acción social, acción cultural también. Y finalmente son organizaciones que generan cambios a nivel cultural, políticas públicas, son actores muy relevantes. En el país en particular, es un país tiene una actividad muy grande de organizaciones de la sociedad civil. Hay un estudio de Sociedad en Acción de la Universidad Católica que se refiere a que hay más de 230.000 organizaciones de sociedad civil en Chile. Estamos hablando de cerca de 13 organizaciones por 1.000 habitantes, que es muy superior a lo que hay en Estados Unidos, por ejemplo, Australia. Generan una gran cantidad de empleo, más de 300.000 empleos. La contribución al PIB también es alta. Estamos hablando entre un 2-4%, dependiendo de quién la calcule, que equivalente a la industria de la pesca o a la hotelería. O sea, de alguna forma un sector muy activo. Y paradójicamente, solo el 15% de sus ingresos provienen de la filantropía. El resto proviene del Estado y de fuentes propias, lo que da cuenta del retraso que hay en el desarrollo de la filantropía en Chile. Y esto genera un riesgo alto de que muchas organizaciones se transformen en meros operadores del Estado, o que ante contracciones del fisco, como puede ocurrir en los próximos años, se pongan en riesgo la continuidad de un montón de organizaciones producto de la poca disponibilidad de recursos por parte del Estado. Entonces, de alguna forma, fomentar las donaciones es una manera de fortalecer a este sector, sin duda. Complementar los recursos propios, las hacer mucho más sostenibles, autónomas. Y la verdad que la filantropía, pese a que ha crecido en los últimos años, está realmente retrasada respecto a lo que uno podría ver en otros países. Y el fortalecimiento de la filantropía básicamente se va a lograr a través del desarrollo de una legislación adecuada, que favorezca, que estimule las donaciones. Y sabemos que el marco regulatorio que tenemos hoy día en Chile está absolutamente obsoleto. Es un marco que es muy complejo, parcial, muy excluyente también, y es poco favorable y limita el desarrollo de la filantropía del país. Por tanto, la continuidad de un sector tan importante para nuestro desarrollo. Eso es lo que quiero transmitir en esta primera parte. No sé cuántos minutos hice, supongo que estoy dentro del tiempo. Sí, está dentro del tiempo. Javiera, estás sin micrófono. Buenas tardes, hola a todas y todos quienes nos están escuchando. Muchas gracias a Horizontal por la invitación y por el aporte que están haciendo a la discusión pública en estos tiempos, donde es tan necesario, como hablábamos antes de abrir el micrófono, elevar la discusión política con datos, con momentos donde podamos deliberar y dar buenas razones para la discusión pública. Y muchas gracias también a Magdalena y al Centro de Filantropía e Inversión Social de la Universidad Adolfo Ibáñez, que han estado haciendo un trabajo muy serio y sostenido en el tiempo con este tema que si bien, como decía Juan Cristóbal, es un tema muy importante por el alcance que tiene, parece que estuviera un poco ausente de la conversación pública. Así que también felicitaciones por este impulso y constancia que han tenido, y bueno, al Hogar de Cristo por la labor que hacen. Yo quería partir saludando también el documento que nos enviaron y que hoy día se hace público, pero disintiendo de una de las premisas con las que parte el documento, que es decir que el Estado debería activarse más por esta situación de emergencia en la que estamos. Yo creo que los países, las sociedades necesitan estados eficientes y que estén presentes en la vida de la gente a través de servicios y de derechos universales, y que no nos ocurra esto que cuando ocurren situaciones de emergencia como esta, descubramos que hemos construido hospitales públicos para pobres y que los ricos seguimos usando las clínicas privadas, o que tenemos colegios públicos para pobres y tenemos colegios privados para ricos, ¿no? Yo creo que el Estado es la organización de la sociedad y por eso siempre debería estar presente. Pero
el Estado no tiene ni la capacidad ni tampoco creo que sea conveniente que esté presente en todos los ámbitos de la vida, porque como decía Juan Cristóbal, hay ámbitos como la innovación, la creación, la investigación, la generación de políticas públicas, la discusión, ponerse de acuerdo, ¿no? Lo que vimos hace algunas semanas, aunque parece que ahora mismo no hubiera pasado, pero como 16 economistas de distintos signos y de distintos centros de estudios del espectro político se pusieron de acuerdo. La fiscalización del aparato público, lo que ha estado haciendo espacio público respecto a los datos que ha entregado el gobierno respecto a la pandemia. Esas son labores que tiene que hacer la sociedad civil organizada a través de sus organizaciones. Y por lo tanto, yo creo que la filantropía como una fuente de ingresos para esas organizaciones de la sociedad civil es muy importante. Pienso también, no sé, en organizaciones como Amnesty International o Open Society Foundation de Soros, que han cumplido labores en defensa de los derechos humanos en muchos lugares del mundo o en profundización democrática, y al mismo tiempo todo lo que tiene que ver con la actividad cultural. Yo soy gestora cultural y en Chile la ley de donaciones culturales, que es una de las tantas leyes de donaciones que hay, hace posible que hoy día tengamos la vía cultural que tenemos, el Festival Santiago a Mil, el Festival Puerto de Ideas, que puedan funcionar centros culturales como el Centro de Arte Alameda, que habrá que reconstruir. Por lo tanto, la filantropía es muy importante. Yo creo que la centroizquierda hemos tenido mucho susto de hablar de ella, porque pareciera ser que la filantropía sirve para lavar imágenes o para evadir impuestos, cuando no es así, cuando hay buenos sistemas que regulan esto, y son un impulso, como digo, a estas labores de la sociedad civil. Por otro lado, y aquí quiero citar a Óscar Landerreche de su libro Vivir Juntos, que una gran amiga que nos está viendo, la Angélica Seger, me lo recordó hoy. En estos tiempos que pareciera que lo colectivo y que el espacio público se ha debilitado, generar mecanismos y organizaciones donde podemos generar el sentido de lo colectivo, del bienestar público, es muy importante. Y las organizaciones de la sociedad civil, apoyadas por la filantropía, ayudan a eso, a generar mecanismos sociales y comunitarios que contribuyan a la convivencia entre personas distintas, y que eso quizás pueda ayudar a generar una cultura que mantenga el interés recíproco y la cooperación. Para no seguirme alargando, lo dejo ahí y luego continúo. Perfecto. Magdalena. Muchas gracias, Alfonso, por la invitación. Muchas gracias, Horizontal, por tomar este tema, hacer un análisis también del estudio que publicamos, que también está disponible en la página del CEFIS. Déjame pasar el aviso también. Gracias, Juan Cristóbal y Javiera, por sus reflexiones. Creo que estamos en un momento bien singular, y no solo por la pandemia y por estar aquí conectados digitalmente, sino que me retrotraigo a octubre, que al final el estallido social nos mostró, dentro de las muchas aristas que tiene el análisis del estallido social, una necesidad de más participación en los bienes públicos, en la discusión pública, manifestada de distintas maneras, pero de que esa construcción de la sociedad no es algo que si bien tenemos instituciones y votamos cada cierto tiempo por nuestros representantes, hay una necesidad de más participación en el Chile que queremos. Entonces yo creo que complementando lo que dice Juan Cristóbal, la Javiera, y resumiéndolo un poco, es que las organizaciones de la sociedad civil tienen muchas cualidades en la provisión de servicios. No creo que deban competir al Estado, no creo que esto se transforme en una elección de sociedad civil o Estado. Creo que necesitamos un Estado moderno que provea de manera justa y de calidad los bienes públicos, que como sociedad hemos determinado que además son necesarios para la vida en sociedad,
y al mismo tiempo necesitamos una sociedad civil que sea capaz de desplegar todo su potencial en la provisión de bienes públicos. Como decía Juan Cristóbal, es ahí donde está la innovación. El Estado, por su propia definición, es muy torpe para innovar. Tiene una ley de presupuesto que le impide no hacerlo expresamente señalado en la legislación. Tiene además algo que a mí me parece muy necesario, que lo hemos visto muy, de manera muy, muy clara estos días. Es capaz no solo de entregar una caja de alimentos, sino que es capaz de entender de manera mucho más integral las necesidades que tienen los beneficiarios, las comunidades. Y tiene eso otro que no tenemos que olvidar, que es como cuando hablamos de la expresión de pluralismo, que es capaz de construir espacios de colaboración y confianza. Ahí se construye el capital social. Un poco lo que mencionaba la Javiera, y cito aquí una parte del estudio, que en Chile además tenemos bajos índices de confianza, y ustedes dicen, sin confianza prevalece el oportunismo, los free riders, no se tienen los incentivos suficientes para contribuir al bien común. Entonces, caemos mucho dentro de esta lógica del individualismo. Por eso creo que, no solo porque, a ver, si es más eficiente a través de organizaciones, que sí, que hay características, pero siempre quizás en cobertura se han limitado, pero también en este valor que tiene en sí mismo la sociedad civil. Incluso a veces hay valores contradictorios en la sociedad civil. Algunos defienden una postura, los otros están antagónicos, pero eso es parte de la expresión del pluralismo que es capaz de canalizarse de manera constructiva. Entonces yo creo que ahí está, y obviamente cuando uno lo piensa así, necesitamos una sociedad civil que tenga autonomía, respecto a lo que decía Juan Cristóbal, que tenga autonomía y pueda hacer esta labor de vigilancia, de mejora de la labor del Estado, y eso requiere una fuente de financiamiento mucho más diversificada. Y creo que ahí el sello está en que la filantropía no es solo vista como un aporte de recursos, sino que también como un espacio de participación. Hay un estudio anterior que hicimos que me gusta mucho, una serie que hicimos, el mapeo de filantropía e inversiones sociales, que era caracterizar los distintos tipos de donantes activos en Chile. Y hay uno que me gusta mucho de esa serie, que es la filantropía ciudadana, que estudiamos, de hecho fue con alianza con una de las instituciones, fue con el Hogar de Cristo, estas redes de socios, personas que contribuyen a través de un aporte mensual, que a veces uno dice es chico, pero ¿qué hay detrás? Y detrás es muy interesante lo que hay, de qué moviliza. En muchas partes me identifico con esa institución, con los valores de esa institución. Y lo otro que es muy interesante, lo que aparece ahí, es el interés por participar en algo colectivo. No solo dar 3.000 pesos, 1.000 pesos, sino que es, de alguna manera, yo estoy ayudando a eso y puedo participar en eso. Entonces creo que la filantropía, sin duda, tiene una parte muy efectiva de decir, bueno, le damos esta autonomía, hacemos que estas organizaciones perduren en el tiempo, crezcan, sean innovadoras, les damos ese espacio de flexibilidad, pero al mismo tiempo canalizamos ese espacio de participación. Y la filantropía no es solo dar recursos, sino que también es dar tiempo, dinero, ustedes lo dicen bien en el estudio. Y ahí yo creo que lo que quería destacar del estudio y de la mirada que hace horizontal de este tema es de que esto debiera enmarcarse dentro de una agenda de modernización del Estado, que es algo que estamos discutiendo. En esa agenda de modernización no solo que el Estado provea mejor sus recursos y sea más eficiente, más ágil, incorpore tecnología, etcétera, sino que también que el trato del Estado hacia la sociedad y hacia las instituciones de la sociedad civil organizada sea diferente, sea abierta a este pluralismo, sea incluso abierta a veces a la crítica hacia el Estado, lo que decía la Javiera, hacia estas instituciones que desde la evidencia, la seriedad, son capaces de desafiar al Estado para un mejor Estado. Y eso requiere, sin duda, abrir los canales de participación, tanto de las organizaciones que pueden acceder a los canales de la filantropía, como de distintos tipos de donantes. Creo que todavía nuestra legislación, como dice, coincido con Juan Cristóbal, está obsoleta y está pensada quizás para el modelo RCE, de como mucha publicidad, y no desde esta mirada mucho más integral que yo creo que nos demanda y que emergió tan fuertemente en el estallido social. Y tenemos que pensar en este nuevo pacto social y además en una nueva recuperación tras esta pandemia. Así es. Siguiendo con el marco regulatorio,
¿Cuáles son, a su juicio, las principales dificultades que tiene el Naciones actual en Chile? ¿Cuáles son los cambios que habría que impulsar en este sistema en el marco de la crisis económica y social actual? Javiera. Ya, primero quiero coincidir con lo que decía Magdalena. Yo tuve la oportunidad de vivir en Estados Unidos 2 años y ahí me impresionó cómo la filantropía está totalmente incorporada a la vida de los ciudadanos, porque aquí muchas veces se piensa, se olvida esta filantropía ciudadana, ¿no? Y que en el fondo yo no conozco el detalle de los aportes al Hogar de Cristo, pero me imagino que hay muchos aportes pequeños de ciudadanos, no son simplemente grandes donantes, y yo esto lo descubrí en Estados Unidos, cómo la gente normal, parte de su participación en sociedad es a través de la filantropía. A mí, por mi trabajo, era agregada cultural, y por lo tanto me movía mucho en los círculos culturales, entonces era miembro de un montón de instituciones culturales. Bueno, ese ser miembro del MoMA o del Vamos, es filantropía. Lo que uno hace es una donación y tiene una relación con esa institución, pero también con la comunidad que conforma esa institución. Y me di cuenta que las personas que viven en Estados Unidos participan de alguna manera de su vida en comunidad a través de la filantropía, ¿no? Y no siempre es a través de plata, también es a través de tiempo, organizan trabajos comunitarios en el barrio, y eso cambia mucho la calidad de tu vida en la sociedad. Entonces, solo que quería apuntar a eso. Bueno, yo creo que entre las dificultades que tenemos aquí en Chile, la primera no es jurídica, sino que es un problema que tenemos en estos momentos en la sociedad, que es el problema de confianza que tenemos. O sea, hoy día la sociedad tiene un problema de confianza muy grande con las instituciones, con las empresas, y como dice el estudio también, de confianza interpersonal. Y eso hace que todo esté siempre bajo sospecha. O sea, el gobierno anuncia algo y inmediatamente el pensamiento de que alguien está ganando con el anuncio. La CPC anuncia que tiene un fondo destinado para ayudar por producto de la pandemia, y bueno, entonces están lavando la imagen o están, como decía, evadiendo impuestos. Entonces tenemos un problema que además es como el gato que se muerde la cola, ¿no? Porque al mismo tiempo, si uno fortalece la filantropía y fortalece las organizaciones de la sociedad civil, contribuye a generar confianza y a generar cohesión social. Entonces vamos a tener que trabajar con ese dato de la causa, que estamos hoy día con un problema de legitimidad de las instituciones y de confianza. Pero por otro lado, creo que no ayuda nada que hayan, aquí en el estudio hablan de 9 cuerpos legales, pero entiendo que eso finalmente son más de 50 distintos cuerpos en detalle. O sea, yo conozco la ley de donaciones porque es la que más he usado, pero hay un montón de otras leyes. Entonces creo que unificar y simplificar los sistemas es muy importante, porque, como dice el mismo estudio, la complejidad de los sistemas, lo mismo que pasó con la reforma tributaria anterior, ¿no? Cuando tú tienes un sistema muy complejo, finalmente lo que hace es nuevamente acrecentar la desigualdad, porque requieres una estructura para presentar los papeles para tu organización y para tu proyecto, que una organización sencilla le cuesta mucho más que una organización grande. Entonces, la complejidad ayuda también a que se concentre de alguna manera quienes reciben los aportes a través de la filantropía. Entonces creo que simplificarlo para cortar las brechas, unificarlo y simplificarlo. Por otro lado, me quedé bien impresionada, eso yo no lo sabía, que hay ciertas causas que hoy día no son afectas a la legislación, como el medio ambiente, cuando estamos en medio de una transición medioambiental, energética, y extrañamente también los derechos humanos. En Estados Unidos, las organizaciones de derechos humanos que han sido tan importantes para el desarrollo de los derechos humanos en el mundo, por supuesto que están afectas, pueden recibir aportes a través de la filantropía, y aquí no. Entonces creo que hay que ampliar las causas. Y por otro lado, ampliar algo que está presente en la ley de donaciones culturales, y según entiendo, es la única ley de donaciones que
que lo tienen, no así el resto, y que es que se puedan financiar a través de la filantropía no simplemente proyectos, sino las organizaciones, la estructura de las organizaciones. Porque las organizaciones también necesitan cierta estabilidad para seguir funcionando, y creo que solo que los proyectos sean los financiables no ayuda a eso. Por otro lado, para referirme a lo que yo conozco, que es el sector cultural, la ley de donaciones que existe hoy día deja a un sector cultural súper importante como es el audiovisual absolutamente imposibilitado de utilizarla. No es lo que ocurre en México, en Brasil y en Colombia. En México, el 70% de la inversión que hay para producción y distribución de toda la producción audiovisual es a través de la ley de donaciones. Y lo mismo ocurre en Colombia y en Brasil, que es un tercio de la inversión. Aquí, como hay una obligación a que sean fundaciones o corporaciones sin fines de lucro, no puede ser utilizado para este sector, que son empresas las que hacen esto, y en otros países de Latinoamérica es un instrumento que ha servido mucho. Y nuevamente, para no alargarme, creo que es súper importante que avancemos en transparencia y en reportabilidad, ¿no? Hoy día, y eso ayudaría mucho a poder generar más confianza de los ciudadanos y de quienes ven con sospecha la filantropía, que estuviéramos muy claros quiénes son las personas, las empresas que donan, que estuviera concentrada esa información en algún lugar, que no haya que estar yendo a buscarla a distintos lados. Creo que eso ayudaría a generar más confianza en la gente, para que podamos avanzar a una filantropía, como decía Magdalena, más ciudadana y que no está concentrada en grandes donantes. Juan Cristóbal. Bueno, yo la verdad que voy a repetir lo que dijo Javier prácticamente, porque creo que apuntó muy bien a los grandes desafíos que tiene hoy día la legislación en materia de donaciones. O sea, simplificar los 9 cuerpos de ley son fundamentales. Hoy día el donante, en el caso del Hogar de Cristo, llega con una confusión enorme y temores de que pueda, no sé, pues, la donación implicarle multas, que esté cometiendo algún error tributario. Muchas veces los contadores, lo sé por experiencia propia, no recomiendan al donante hacer donaciones, por los mismos temores. A diferencia en Estados Unidos, pues, tenemos también donantes fuera del Hogar de Cristo, y en Estados Unidos, poniendo el mismo ejemplo que decía Javiera, el contador recomienda al empresario hacer una donación, sabe cómo hacerla, es parte del uso y buena imagen de cada uno de los, y buenas prácticas por parte de una cultura. Acá en Chile el contador suele recomendar que no haga las donaciones, porque es un lío. Es un lío, y es importante simplificar, unificar, integrar los distintos fines. Como decía Javiera, hay un montón de fines, causas, hoy día muy importantes que no están incorporadas dentro de los destinos de una donación. Eliminar estas donaciones basadas en proyectos y aportar a las instituciones, fundamental. Es importante, sin duda, ampliar los incentivos tributarios si es posible, aumentar los límites de donaciones. Hoy día los límites son muy estrechos. ¿Y qué hace también? Que ocurre que en diciembre se concentran las donaciones cuando la empresa sabe cuánto es el margen que tiene para no cometer algún error y estar donando más allá de lo que le permita la ley. Y durante todo el año muchas instituciones no reciben donaciones porque las empresas están esperando terminar sus años de ejercicio para saber cuánto van a donar. También sería importante eliminar las multas los impuestos por multa, estos impuestos que se ocurren cuando están donándose por sobre el tope. Prácticamente en un país que tiene desarrollo de la filantropía existen ese tipo de multas. También importante, bueno, avanzar en algo en que en Chile hay muy pocos, que son los famosos endowment o fondos patrimoniales que tienen muchas las fundaciones, que permiten garantizar en el tiempo su existencia. Hoy día no existen facilidades para eso, generalmente se hacen a través de herencia. En Chile hoy día la herencia, la ley de herencia no permite a una persona disponer recursos para constituir estos endowments o aportar a fundaciones.
Eso es otra de las materias que en nuestro país está muy desarrollado y que permite el desarrollo y también la autonomía de este tipo de organizaciones. También es importante, alguna vez lo conversamos con Magdalena, no esperar que las empresas y las instituciones que actualmente, fundaciones que están donando, vayan a donar más por una ley de donaciones. Yo creo que son instituciones que están ya en ejercicio, saben cómo hacerlos, tienen sus presupuestos. Sería interesante ampliar un montón de otros sectores de la sociedad que no están donando y podrían donar. Las pequeñas y medianas empresas, personas naturales, familias de repente, que no saben cómo donar, no hay nada que los incentive también esa donación, ¿y por qué? Porque es muy complejo el sistema. El fortalecimiento de la confianza, en último lugar, es vital. O sea, lo mencionó muy bien, con mucho énfasis, Javiera, y lo estamos viviendo. Hoy día necesitamos que leyes, una ley de donación transparente, lo que el dinero que está circulando en esta industria, a quién está llegando, cómo está llegando, qué organizaciones están recibiendo más. Nosotros como Gardisto en general tratamos de ir un paso adelante y transparentar nuestros aportes a producir del alcance que hizo Javiera. Hoy día el Hogar de Cristo principalmente se financia con contribuyentes de 7.000 pesos. Son alrededor de 400.000 socios que tienen el Hogar de Cristo a lo largo del país, que contribuyen todos los meses con un aporte promedio de 7.000 pesos. Esa es nuestra fuente de ingresos primera. Representa casi el 90% de las donaciones. Muchos de ellos no tienen ningún tipo de incentivo tributario, ni siquiera lo incorporan en sus tributos. Son personas que son socios del hogar, socias del hogar, de distintas edades, sectores económicos, y que, claro, ese tipo de personas no están consideradas dentro de una ley de donación. Y quizás este tipo de una ley de donaciones generales unificada podría estimular ese tipo de actores, relevarlos también, reconocer la contribución que está haciendo cientos de miles de familias en Chile a la existencia de organizaciones como la del Hogar de Cristo y otras que también podrían desarrollarse. Eso pues. Así que muchas gracias por la pregunta, por la prioridad, y ojalá que aprovechemos este contexto de la emergencia y la contribución que está haciendo tan activa la sociedad civil también tanto en paliar los efectos de la pandemia como en la reactivación para instalar esta discusión en la agenda legislativa que están invitando para el país, para el desarrollo del país hoy día. Magdalena. Bueno, yo coincido primero con la recomendación que hace el estudio horizontal, que viene en la línea con lo que mencionaba Juan Cristóbal y la Javiera, de simplificar. Yo creo que hoy día tenemos primero este impuesto general a las donaciones y después estas excepciones que son estas legislaciones. Y al final el camino que nos hemos dado es de incentivar un sector, quizás como un sector muy activo. Cultura siempre ha sido bien activo en eso. Yo participé en la renovación de la ley de donaciones culturales, que la dejó como la líder del sector. Pero al mismo tiempo o tenemos un evento y creamos una ley, como la visita al Papa, la COP25, tú lo mencionabas, Alfonso, o las donaciones a MIPYMES por el estallido social. Y hoy día la reforma tributaria que estamos esperando, las circulares del Servicio de Impuestos Internos, que probablemente van a facilitar y eliminar el impuesto de multa, y vamos avanzando así como a gotitas. ¿Qué me decía? Déjeme ponerle dos situaciones que me parece que reflejan la inequidad que existe en este sistema. Una es una persona que quiere donar y que me dice, necesito un contador y un abogado para poder donar. ¿Qué significa eso? Que estamos pensando que no solo que tiene que tener mucha motivación, sino que además que tienen que tener esos recursos disponibles. Entonces son las grandes empresas, además de que mantengan la motivación, o las grandes familias, que creo que es muy significativo el aporte que pueden hacer. Y tienen que hacerlo más. Pero no deberían ser los únicos. Si volvemos a esta concepción de que la sociedad civil y la filantropía como espacios de participación activa y constructiva en bienes públicos. Lo segundo es una organización que me llamó la otra vez, una organización de Valdivia, y me dice, ¿cómo entiendo las leyes de donaciones? ¿Por dónde puedo? Nosotros tenemos un proyecto que es un parque de conservación de un área, hemos trabajado mucho en mantener esta área. ¿Cómo hago? ¿Dónde están los donantes? ¿Cómo se hace el sistema? ¿Dónde logro esos certificados? Entonces, todo ese proceso de guía, de entendimiento, y además de decirle que sí, pero que cuando reciba una donación, la organización es la que tiene que pagar el impuesto,
me parece que hace, y además están lejos de el comité de donaciones que recibe, que le permite navegar en el sistema, etc. Y además lo otro es, una vez, y otra conversación que tuve con una institución cultural que me decía, estuvimos 2 meses dedicados a rendir los proyectos. Casi como que se hubieran ganado un Fondart. Entonces, si bien hay un costo fiscal asociado y tenemos que racionalizar ese costo de manera que obviamente queremos lo que se llama adicionalidad de recursos a través de los aportes privados, o sea, que haya estos aportes que se multiplican, creo que tenemos que simplificar el sistema, bajar las barreras de entrada para los donantes, para que haya todo tipo de donantes, y para las organizaciones donatarias. No puede ser que sean solo, con lo mucho que yo aprecio el Hogar de Cristo, Juan Cristóbal lo sabe, no pueden ser solo hogares de Cristo, tienen que ser también organizaciones que están en los territorios, que conocen, que son capaces de articular esa pyme junto con la sede de la gran empresa local y movilizar y crear confianzas y puentes para un proyecto que beneficie a la comunidad. Eso es algo que existe también en los países, no solo en Estados Unidos, sino que también en Europa, en otros países que han avanzado a construir instituciones más intermedias de colaboración. Entonces podemos seguir parchando leyes y mejorando las leyes que hay. Se hizo en donaciones culturales, se renovó, se ha hecho ahora con la reforma tributaria, pero eso implica seguir navegando a los actores. O podemos, y quizá hay necesidades, yo comparto, hay necesidades de urgencia, hay un estudio reciente de la COS que dice que hay muchas organizaciones en situación crítica porque no pueden prestar los servicios, y creo que para las necesidades urgentes necesitamos también esta medida urgente, este fondo de 20 millones de dólares, por primera vez hay un fondo de 20 millones de dólares para las organizaciones de la sociedad civil, me parece súper importante, pero si queremos mirar como este nuevo pacto social, yo creo que tenemos que empezar a discutir esta ley general de donaciones, que sea más, que ponga las estructuras de una vez de base, con la transparencia, con los fines inclusivos, con incentivos adecuados, con facilidad para las organizaciones de ser donatarias autorizadas, como existe en la mayoría de los países del mundo, con esta reportabilidad adecuada al tamaño de las organizaciones. Y yo incorporaría 2 cosas que además de lo que proponen en el informe, creo que es importante que haya una agencia pública en esta modernización del Estado, que es un poco, miremos el modelo de Australia, la agencia no solo hace una regulación y una fiscalización, sino que tiene un rol de promotor de la filantropía y de las donaciones. Es la que guía, incluso cuando están, porque a veces son unas organizaciones específicas, como los Charity Commission, y a veces son un departamento en el Servicio de Impuestos Internos, la mayoría de las veces. Pero no es solo la fiscalización y el timbraje, sino que es un área de guía y de buen uso y de promoción de esto. Queremos que usted participe y participe bien. Ese es el enfoque. Y lo otro es, creo que es importante que nos hagamos cargo de la concentración de donaciones. Esto estaba en la discusión política. La concentración no solo en grandes instituciones, sino que, porque estas instituciones están desplegadas a lo largo del país, sino que en que yo creo una de las razones de la concentración de donaciones es justamente todas estas barreras de entrada, este enjambre legislativo que es difícil de navegar. Pero yo creo que también hay otras medidas que podemos estudiar, por ejemplo, incentivos diferenciados para que haya más participación de donantes a organizaciones en regiones. Creo que es algo que podemos analizar y que puede ayudar, como estas medidas de cuotas que a veces se necesitan, a movilizar también a los actores locales. Creo que también hemos generado esta pasividad por el sistema de estructura que tenemos, en que son los grandes los que tienen que tener esta responsabilidad de donar. Yo creo que somos todos los que tenemos que tener la responsabilidad de aportar al desarrollo, a fortalecer la sociedad civil. Cada uno y cada una desde sus recursos. Así que a mí me encantaría poner, y creo que por eso es muy valioso este espacio de discusión abierta, incluso aquellos que no tienen ley propia, como el sector medioambiental, a ser generosos y a desarrollar un poco una base, que sea esta ley general, de la cual empiezan a colgarse, pero con las mismas condiciones, los ámbitos o proyectos específicos, como estaba diciendo la Javiera, para el cine o los otros ámbitos, no sé, en conservación medioambiental, las instituciones que tienen el derecho real de conservación.
hay especificidades en todos los sectores, pero creo que tenemos que ser más equitativos en las condiciones de participación y más abiertos a esas condiciones de participación. Muchas gracias por sus respuestas. Ahora vamos a pasar a las preguntas del público. Y bueno, un asistente anónimo pregunta, ¿cómo pueden las organizaciones de la sociedad civil permear y ser un aporte efectivo a las políticas públicas? ¿Alguno de ustedes quiere responder primero? Juan Cristóbal. Sí, quizás lo primero mencionar que hoy día uno de los objetivos más evidentes de la construcción de las organizaciones de la sociedad civil es el desarrollo de buenas prácticas, de innovación, de modelos nuevos, a través de evidencia internacional, evidencia producto de la experimentación también, evidencia que tiene que sistematizarse y compartirse. Yo creo que esos son elementos importantes, no simplemente llegar a creer que por el solo hecho que estemos haciendo cosas innovadoras van a ser replicables. Las cosas innovadoras se tienen que sistematizar, se tiene que involucrar a la academia también, para la observación, para la sistematización, para sacar resultados, conclusiones, y con esos elementos, en general los gobiernos han incorporado esas recomendaciones a la política pública. Hoy día muchas de las iniciativas que se están desarrollando en el gobierno tienen su origen en experimentos que ha hecho la sociedad civil, en materia de educación, en materia de salud, en materia de personas, las que conozco y al menos hemos participado activamente, en materia de restitución de derechos para personas en situación de calle, restitución de derechos para jóvenes que están fuera del sistema escolar, restitución de derechos para personas que están con discapacidad mental y que están al margen de la sociedad hoy día. Muchas de las innovaciones que se han hecho en materia pública han provenido de la sociedad civil, pero es indispensable que eso sean ejercicios o sean desarrollos de modelos sistematizados, ojalá con el acompañamiento de la academia, que permita crear evidencia, justificar y demostrar que los resultados son verificables, y que aporten en la conversación con el Estado. Eso es la manera que al menos nosotros hemos logrado generar incidencia efectiva en el Estado. Alfonso. ¿Javiera? Sí. Mira, yo creo que nosotros aquí en Chile tenemos varios ejemplos de cómo organizaciones de la sociedad civil han contribuido a la generación de políticas públicas. De partida, durante los primeros años de la transición fueron muchos centros de estudio donde se generaron buena parte de las políticas públicas que guiaron esos primeros años. Pero para poner ejemplos más contemporáneos, yo creo que sin el aporte de los distintos centros de estudio y de muchas organizaciones de la sociedad civil, hoy día no estaríamos a puertas, por ejemplo, de un proceso constituyente. Hay un montón de cuestiones que se han discutido en torno al proceso constituyente, antes incluso del estallido, que prepararon de alguna manera la política para que gracias a la movilización social esto fuera viable. Nosotros, cuando digo nosotros, yo participo de la Fundación de Red de Estudios para la Profundización Democrática. Acabamos con Horizontal, Nodo 21 y el IES hacer un ciclo de charla para discutir sobre temas de políticas públicas, pensando en lo que viene en el Chile post-pandemia y en los próximos 25, 35 años, y gracias a eso descubrimos que académicos del Frente Amplio pueden llegar a acuerdos con académicos o investigadores cercanos al mundo de Evópolis. O sea, hay una discusión que pasa fuera del calendario electoral y de las dinámicas políticas que ocurren en la política profesional, que contribuyen mucho a que uno pueda darse cuenta de que tiene acuerdo en algo o que se pueden construir acuerdos. Yo creo que el calendario electoral, sobre todo en Chile, que es súper estresado porque tenemos cada 4 años elecciones parlamentarias y presidenciales, y entre medio las municipales y de gobernadores ahora, o sea que en el fondo cada 2 años tenemos elecciones,
no son un incentivo a que las distintas fuerzas políticas puedan generar políticas de Estado. Entonces, hay organizaciones de la sociedad civil que sí pueden contribuir a eso porque no tienen que estarse diferenciando del otro para la próxima elección. Y nuevamente, para volver a mi sector, en Chile hay un montón de leyes que han surgido del trabajo organizado de la sociedad civil. Se acaba de promulgar hace algunos meses la ley de artes escénicas, que fue gracias al empuje de distintas organizaciones, algunas gremiales, pero otras fundaciones que hicieron un trabajo participativo que terminó siendo ley. En España, a comienzos de los 2000, también el sector de las artes visuales, en conjunto con el Ministerio de Economía, logró hacer un estudio muy exhaustivo que se llama La dimensión económica de las artes visuales, y gracias a ese estudio, que fue durante 2 años, levantaron toda la información de la economía formal, pero sobre todo de la economía informal relacionada con el sector. Luego de 2 años pudieron entregar ese informe y gracias a eso hoy día existe una legislación. Entonces creo que los ejemplos son múltiples. Y lo bueno es que las organizaciones de la sociedad civil no solo tienen técnicos, sino que también tienen dirigentes sociales, tienen, como decía la Magdalena, representantes de las comunidades, y es esa posibilidad de construir conocimiento colectivamente algo muy irreemplazable de las organizaciones de la sociedad civil para, entre otras cosas, generar buenas políticas públicas. Yo quisiera añadir, Alfonso, un complemento más, además de un modelo nuevo, que ojalá, la evidencia o el estudio, y creo que es muy importante agregar algo que en la sociedad civil se habla mucho, pero que creo que cuesta más ejercerlo, que es la colaboración. A veces ponemos las instituciones por delante del problema. El problema social, que hay mucha gente que trabaja en educación, pero a veces, y creo que eso también, ahí la filantropía tiene una responsabilidad en 2 cosas. Necesitamos una filantropía más madura también. Es difícil imponer esto, no es de legislación, esto es como de ir madurando en la práctica filantrópica. Una filantropía que apueste por la innovación y el riesgo. Si vamos a la filantropía a la segura, que solo quiere ampliar la cobertura, creo que hay poco valor agregado ahí. Pero una filantropía que esté dispuesta a aportar a la innovación y financiar eso, la innovación va asociada a riesgo, o sea, puede haber fracaso y en ese fracaso tiene que haber un aprendizaje. Una filantropía que premie eso. Una filantropía que empuje a las organizaciones que trabajan en torno a un mismo problema a colaborar entre ellas y a generar esa evidencia colectivamente. Eso es algo que yo sueño como fase 2 de una filantropía, y mientras más actores tengamos también participando o con la posibilidad de participar, con la facilidad de participar, creo que también vamos a poder encontrar esos líderes en filantropía que no necesariamente son los grandes o mucho patrimonio, que sí, que es muy importante que tengan esa visión más madura y más visionaria, pero al mismo tiempo quizás pueden ser actores que movilicen a esto. Entonces, los que están detrás, quiero también resaltar, a los que están detrás del cambio, están las organizaciones, pero no pueden estar solas. Eso, y tampoco debieran tratar de hacer este ejercicio de lo colectivo. Creo que en el mundo cultural, creo que hay ese afán. En el mundo social lo hemos visto cada vez más fuerte. Hubo un proyecto que se llama Plan Inicial, la gente en situación de calle también se ha hecho alianza. Entonces, es un músculo que tenemos que fortalecer y también creo que hay que de alguna manera premiarlo. El Estado puede hacer cosas en eso. Nosotros miramos harto de prácticas internacionales en esto, en cómo fomentar esto, y hay muchas prácticas. Hay políticas de, por ejemplo, matching funds, que tienen estos premios o que convocan a lo colaborativo. Aquí muchas veces los fondos o las estructuras que tenemos están hechas para que las organizaciones compitan, cuando este es el espacio de la colaboración. Entonces, creo que también tenemos que incorporar ese componente en las reglas del juego y en ir incentivando a estos los actores. Vamos a tomar una última pregunta y después
van a tener un minuto para poder decir algo que quieran agregar. No anoté el nombre, pero alguien preguntó de qué forma se puede aumentar aún más la transparencia que hay en las organizaciones sin fines de lucro actualmente. Javiera. Bueno, como decía Juan Cristóbal, yo creo que hay muchas organizaciones que hoy día por iniciativa propia transparentan no solamente quienes hacen los aportes, sino también cómo son utilizados esos aportes. Pero yo creo que también ayudaría a algo que está propuesto en el estudio, que es centralizar la información, que uno no tenga que cuando quiere mirar quienes hacen las donaciones y cómo se usan, tenga que estar como pirquineando la información, sino que esté concentrada en algún lugar. Yo creo que eso ayudaría mucho. Yo creo que hoy día los temas de verdad de transparencia y probidad son básicos para reconstruir la confianza ciudadana con la que es imposible no solo salir de esta crisis en la que estamos, sino convivir e imaginar el país que queremos ser. Y en eso, aunque a veces cuesta más tiempo y es tedioso, yo creo que hay que hacer todo, o sea, creo que ningún esfuerzo en transparencia es en exceso hecho, ¿no? Creo que hoy día, efectivamente, bueno, además porque hemos tenido razones de que cuando hay falta de transparencia ocurren cosas como la colusión o el financiamiento ilegal de la política, cuestiones que están también en el estudio, ¿no? No es que los ciudadanos no hayamos perdido la confianza como porque mágicamente un día nos levantamos y no confiábamos, sino que hemos tenido lamentablemente pruebas para no confiar, y en eso creo que no solo hace falta la iniciativa particular de las organizaciones, sino que sería muy deseable que se centralizara esta información. Yo quisiera complementar brevemente que o sea, es ideal que en el corto plazo tengamos una agencia que pueda, donde se alimente toda la información, o sea, reúna toda la información que respecto a la gestión del sector. Entre medio, por desgracia, lo que queda es tomar la iniciativa de manera autónoma. Y ahí yo veo, yo recomiendo dos espacios que están siendo muy efectivos en materia de transparencia para instituciones de la sociedad civil. Uno es la Fundación Lealtad, una fundación que hoy día está reuniendo a un montón de organizaciones que están declarando información, permite de alguna forma al donante ver el nivel de transparencia que tienen las distintas organizaciones que están declarando su registro en esa fundación. Y en segundo lugar, el Consejo de la Transparencia. El Consejo de la Transparencia también está desarrollando una serie de medidas y recomendaciones para instituciones como las nuestras. El Hogar de Cristo hace unos 5 años firmó un convenio con el Consejo de la Transparencia y de alguna forma nos hemos adherido a todas las recomendaciones, y es una manera que permitió al Hogar de Cristo no solamente, por una parte, declarar todo lo que hacemos, no solamente en materia financiera, sino también de políticas, protocolos, cuáles son los principales donantes. Genera una cultura de la transparencia que mejora la gestión de las organizaciones, sin duda. Así que esos son los dos recomendaciones que tengo: el Consejo de Transparencia y la Fundación Lealtad, como para quienes nos están aquí siguiendo pudieran acceder a buenas prácticas en materia de transparencia. Perfecto. Magdalena. A mí, yo he visto con mucha alegría como esto de la autorregulación, junto con lo que mencionaba Juan Cristóbal, el tema también se ha avanzado en este instrumento de la FECU social. Creo que tenemos que hacer el ejercicio inicial y adelantarnos a la regulación. Creo que es muy necesario. Y obviamente esto tiene que ser, a mí me gusta mucho este grupo de países que impone unas reglas de reportabilidad y transparencia, pero que son adecuados al tamaño de la organización. O sea, esto de tratar a todas como igual y pedirles estados financieros auditados y una carga, no, pues uno quiere que emerjan organizaciones locales, regionales, y que esas tengan en esto prácticas de transparencia, salvaguardar el buen uso del sistema, pero obviamente ir incorporando esto. En los estudios que hemos hecho,
a mí me impresionaba mucho que había una exigencia de parte de los donantes que querían mucha transparencia de las organizaciones donatarias, digamos, y estándares y etcétera, pero menos disponibilidad a la transparencia de ellos como donantes. Y yo creo que si bien, no sé, obviamente hay gente que le gusta donar y mantener como su anonimato, creo que cuando uno mira países como Canadá, países como Australia, incluso México, que tienen prácticas de transparencia reguladas, creo que también ayuda a fortalecer la confianza en el sistema. La confianza en el sistema. Entonces, si bien uno quisiera tener ciertos márgenes de decisión, creo que de alguna manera la transparencia es un instrumento para generar confianza. En Latinoamérica vive de esta actitud de sospecha, de que hay algo malo, en Chile sobre todo, pero en Latinoamérica en general, de que cuál es la segunda intención. Y yo creo que mantener como la opacidad no nos ayuda, no ayuda a construir esa confianza. Las críticas van a estar igual y uno no las enfrenta con la opacidad. Entonces yo creo que la cuestión de la transparencia más bien es cuál es el formato adecuado que permita ir construyendo esa confianza. No creo que tengamos que la discusión esté en si tenemos o no transparencia. Hoy día tenemos un sistema totalmente opaco, depende además de la legislación. Las donaciones internacionales, por ejemplo, no quedan registradas en ninguna parte. Entonces creo que tenemos que avanzar en eso justamente para la creación de confianza. Perfecto. Si quieren agregar algo, yo creo que ya estamos en el tiempo. Javiera, ¿quisiera agregar algo? Sí, no, yo nuevamente solo agradecer esta instancia y alentar a Magdalena que siga en su esfuerzo, porque creo que es un tema... Es de todo, no me endoses la responsabilidad sola porque... No, pero cuando hablo de ti hablo del equipo, porque los he visto desde hace años trabajando y creo que han estado... o sea, hoy día pareciera que estamos hablando más de esto, pero no era tan evidente hace algunos años, porque creo que efectivamente la filantropía es una manera de participación ciudadana, y creo que tenemos que avanzar a quitar los mitos que hoy existen, y esos mitos se derriban cuando, como dice Magdalena, salimos de la opacidad, avanzamos en transparencia, avanzamos en simplificación también, que sea más fácil de entender cómo funciona esto, y ojalá avanzar en que esta simplificación pueda contribuir a que avancemos a esta filantropía ciudadana que en otros países realmente hace que los ciudadanos y las ciudadanas se comprometan en distintos tipos de organización que finalmente contribuyen a generar bien común. Y creo que hoy día, frente al individualismo, frente a la falta de confianza, crear ese espacio colectivo y comunitario es lo que nos puede salvar. Hoy día en Chile estamos viendo que la mejor técnica, cuando no existe confianza y cohesión ciudadana, no es suficiente. Y estamos teniendo problemas grandes por eso. Entonces creo que la filantropía puede ayudarnos a volver a generar sociedad y no un montón de sociedades fragmentadas donde nos mezclemos, vivamos en la diversidad y podamos generar estas plataformas también de conocimiento colectivo que nos ayuden a avanzar como sociedad. Así que muchas gracias, Juan Cristóbal, Magdalena, Alfonso, Horizontal. Muchas gracias también. Una democracia moderna requiere una sociedad civil organizada potente. Es parte elemental porque genera control por parte de la ciudadanía sobre el Estado, por una parte, permite colaborar, contribuir, participar activamente en el devenir de la nación, finalmente. Genera una conciencia cívica muy fuerte, a su vez. Para lo cual, ese tipo de espacio requiere la contribución activa de donantes, y donantes que no se entienda que como la caricatura del ricachón que pone plata para este tipo de organizaciones, cuando lo que ocurre, la verdad, es que son
todo el país que está contribuyendo a sí mismo, porque son partícipes a su vez a través del voluntariado, de una serie de otras formas de participar en este tipo de organizaciones. Eso es lo más importante, yo creo que del momento que estamos viviendo. Ya no son organizaciones de caridad, beneficencia tradicional, son instituciones modernas que aportan con conocimiento, avanzan y son punta de lanza en muchas de las novedades e innovaciones que está teniendo el país en distintos espacios. Es muy importante avanzar en transparencia, por supuesto, y la autorregulación es fundamental, pero no es suficiente. Y también en un diálogo maduro entre donantes, donatarios y reguladores. Yo creo que eso es otro espacio y para lo cual se requiere un trato nuevo hacia la sociedad civil, que hasta el momento hemos sido considerados en muchos casos como clientes del Estado, como clientes incluso de los donantes. Y pasar en cambio a colaboradores activos, en igualdad de condiciones, con simetrías mucho más mayores de las que actualmente hay. Eso, así que agradezco enormemente este espacio y la cantidad de iniciativas que están dando en esta materia. Creo que es un tiempo muy fértil para poder reflexionar en profundidad esto y generar cambios importantes. Muchas gracias a Horizontal, Magdalena también por su contribución. Bueno, y por supuesto a Javier. Está difícil agregar algo más. Yo creo que esta es una discusión que viene hace un tiempo. Tú lo mencionaste, Alfonso, el proyecto de ley única, que a mi juicio no es un proyecto como el que se necesita, si bien unifica, pero no un proyecto con la visión que estamos conversando, de una visión de un trato, de un Estado moderno que establece un nuevo trato, que se abre a la participación de la ciudadanía y de los distintos actores sociales. No quiero dejar fuera aquí a las empresas, a fortalecer la sociedad civil. Y creo que es fundamental a ver, ¿cómo construimos? Yo creo que el desafío es cómo construimos una discusión que sea con altura de mira, que sea con este espíritu, y no como desde los prejuicios, desde los eslóganes, o desde las miradas binarias. Ah, no, es que esto Estado o sociedad civil. Entonces esa es como mi preocupación, porque en este tiempo, desde que publicamos el estudio, que hemos conversado con distintos actores sociales, organizaciones que tienen una ley de donaciones, organizaciones que no tienen una ley, y todos sienten que esto es lo que se necesita, avanzar hacia una ley general de donaciones. Creo que hay harto consenso. Hay necesidades de corto plazo que a veces dicen ya, pero cambiemos algunos artículos que nos faciliten, o veamos lo que saca la circular. Y claro, están esas necesidades de corto plazo, pero hacia un nuevo trato, como dice Juan Cristóbal, me parece que requiere una conversación con altura de mira. Yo confío todavía en que hay políticos que tienen esa visión y que nosotros como organizaciones, desde las universidades, desde los centros de estudio y desde la sociedad civil, hay que empujar a esa mirada o a esa discusión con altura de mira. Yo creo que no podemos decir es que los políticos no, es que Twitter... Creo que tenemos que ser constructores de esto, porque si no somos nosotros, dejamos la cancha a que se juegue con estos partidos cortos con mucho foul. Yo no soy muy futbolera, pero creo que también tenemos que como que ser actores en esto. Y por nuestra parte, creo que después de dedicarle muchos años de estudio a esto, creo que necesitamos esta ley general que establezca unas bases que sea más simple, más equitativa, más inclusiva y que tenga las bases para construir confianza. Así que nosotros desde el CEFIS estamos muy abiertos a los comentarios, muy abiertos a ser parte de esta discusión y a cumplir este rol obviamente que nos convoca como universidad a proponer mejores políticas públicas. Y creo que en este sentido no podemos dejar que las políticas públicas la discusión de políticas públicas no esté, la sociedad civil tenga un rol importante ahora. Así que muchas gracias, Alfonso, muy bueno el estudio, muchas gracias por todas las referencias a mí y al equipo, a Rodrigo Villar y a Rocío Vallespín, que fueron grandes coautores del estudio. Cualquier duda, cualquier comentario, me encantaría conocerlo, estoy ahí mirando las preguntas y el chat. Y eso, muchas gracias y espero que sigamos adelante en esta discusión.
Muchas gracias a todos ustedes por esta grata conversación. Ojalá se